Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la parte de lecturas del módulo de la inteligencia natural. Y en esta sesión vamos a ver el artículo de Posner relativo a las redes de la atención, que me parece relaciona de una manera muy directa a la inteligencia con las neurociencias en los aspectos más relevantes para la inteligencia artificial. Eh, y pues vamos a pasar directamente a la exposición del artículo con el equipo de Dalia y Beth, ¿verdad? ¿Y quiénes son además? Sergio, Francisco y Rodrigo. Sergio, Francisco y Rodrigo. Ok, pues entonces les paso directamente la sesión. Están a cargo. Ya les compartí para que puedan poner sus diapositivas, si tienen diapositivas. Adelante. Tú eres Sergio, ¿verdad? Sí. Adelante. Listo. Bueno, como ya usted mencionó, a nosotros nos tocó hablar sobre el artículo, leer el artículo de Posner y Rothbard, el cual habla de las redes de atención como modelo para la integración de la psicología. En el documento habla de cómo la atención está caracterizada por la conexión entre redes neuronales. Además menciona cómo los aspectos de la cognición humana y emociones están proporcionados por la conexión de redes neuronales, genes y la socialización. Bueno, en la introducción, Posner plantea la pregunta de ¿puede si la psicología ser una ciencia unificada o va a permanecer fragmentada como hoy en día? Por lo que después menciona Donald Hebb, presentó una base para esta integración. Esta integración se basa en cómo los genes y la experiencia moldean las redes neuronales para generar los pensamientos, emociones y acciones. Pues al momento de la introducción de esta idea, por parte de Hebb se sabía muy poco de la estructura y organización del sistema nervioso central, del cerebro, y cómo contribuía esto a las funciones psicológicas. Ahora, pues, gracias a las metodologías de neuroimagen, se puede visualizar esto, cómo funciones psicológicas contribuyen a activaciones pues, a cambios en nuestro cerebro, perdón. De la misma manera, tampoco había métodos para explorar genes específicos. Ahora tenemos algunas herramientas para esto, como se ve más adelante. Es importante reconocer que la integración que la necesidad de la integración cognitiva, afectiva y social de la psicología, porque muchas preguntas teóricas que se han buscado resolver durante ya algunos años, pues se intentan resolver con la neuroimagen y con los estudios genéticos. Bueno, ¿de qué habla la teoría de Hebb? Hebb alegaba que todo evento psicológico, sensaciones, emociones o pensamientos eran representados por una actividad en un conjunto de redes neuronales interconectadas y que aprender pasaba cuando había un cambio entre estas redes interconectadas, cuando dos grupos de neuronas se asociaban. Bueno, esto dio una base de cómo se modifican las sinapsis
y mostró cómo se podrían organizar las redes neuronales bajo la influencia de experiencias específicas. Hebb también aplicó su teoría a la herencia, al aprendizaje, la memoria, así como la motivación, la percepción, pensamientos y en el desarrollo humano. Bueno, a pesar de sus esfuerzos, pues Hebb no pudo proveer una integración completa a la psicología. Uno de los mayores problemas fue que el sistema, pues que la teoría no dejaba un camino empírico de cómo era la adquisición de nuevo conocimiento, cómo estos cambiaban entre individuos y cómo las redes dejaban de funcionar o volvían a funcionar. Pues a pesar de este creciente entendimiento del funcionamiento del sistema nervioso central, Ahí, Sergio, muy interesante, ¿no? Que Hebb publicó su libro en 1949, The Organization of Behavior, justamente un año antes del artículo de Turing. Entonces, en esta época, a finales de los 40, fue cuando hubo toda esta, digamos, conjunción de pensamiento, pero por diferentes frentes. Aunque aquí las preocupaciones de lo social, lo intelectual y lo afectivo empatan de una manera muy, muy directa a las mismas preocupaciones de Piaget, como vimos en el artículo anterior. O sea que hay una, digamos, coherencia bastante saliente entre las diferentes visiones. Adelante. Okay. Pues sí, a pesar de todos estos avances, también es necesario seguir con el conocimiento psicológico para poder generar hipótesis de cómo el sistema nervioso central tiene que trabajar para generar pues, los sentimientos, pensamientos y comportamientos. Bueno, ahora gracias a las nuevas herramientas, como por ejemplo la neuroimagen que estamos viendo aquí, podemos examinar cómo es la actividad dentro de nuestro cerebro por medio de la circulación de la sangre. Por ejemplo, ahí está pues el PET, que es la imagen de la izquierda de la parte de arriba. Y luego también podemos ver los cambios en la oxigenación por fMRI. Y también podemos hacer mediciones de señales eléctricas y magnéticas dentro de nuestro cerebro. Estos métodos también pues se pueden utilizar solos o en conjunto y hacen más accesible el estudio psicológico para ver qué funciones psicológicas están asociadas a partes de nuestro cerebro. En la siguiente imagen podemos ver cómo utilizaron estos métodos para ver cómo funciones de la atención están ligadas a ciertas partes específicas de nuestro cerebro. Algunas ventajas que nos ofrecen estas herramientas son como, pues ya lo mencioné, ver las redes cerebrales, observar el comportamiento real, también se puede realizar con estas herramientas, explorar cómo va cambiando durante nuestro desarrollo el cerebro y la plasticidad del mismo también cuando hay un daño o cuando estamos haciendo cierto entrenamiento o aprendiendo. Otra herramienta es el avance en el mapeo del genoma humano. Nos ofrece un entendimiento de cómo está ligado ciertas diferencias individuales al temperamento y a la personalidad. Aquí está una imagen que representa cómo pues, ciertas combinaciones en nuestro ADN también pueden estar ligadas tanto a nuestra personalidad como al temperamento. Y también a la parte intelectual, a la función ejecutiva. Sí, pues dice que muchas diferencias, ¿cómo lo menciona? Que lo del genoma hace que nuestras redes sean más eficientes entre personas. O sea, hay personas que tienen redes neuronales más eficientes que otras. Bueno, aquí vemos cómo está aplicado en esta imagen de nuevo, cómo está aplicado en las herramientas para entender la atención.
El caso de la atención sirve como mecanismos. Ahora sí ya estamos hablando un poco de la atención. Si quieres devolver tantito. De la atención son los mecanismos básicos para regular nuestros pensamientos y sentimientos. Bueno, así como los métodos se utilizaban para la anatomía de las redes de atención, también se puede utilizar para otros procesos. Como se ve más adelante en el artículo, también lo utilizan para, pues no sé, para, por ejemplo, emociones en específico, qué partes del cerebro están en funcionamiento. Muchas personas piensan que este comportamiento o sea, que sí es rastreable al cerebro, como se está viendo en el artículo, pero que reducir todo a que es un comportamiento del cerebro que es muy reduccionista, o sea, decir que todo lo hace solo las conexiones del cerebro. Sí, bueno, o sea, el punto ahí es que, o sea, el cerebro, o sea, lo podemos estudiar en diferentes niveles de abstracción o diferentes niveles de sistema. Entonces, una cosa es ver el cerebro simplemente como las redes neuronales directamente, o ver, él menciona las palabras de la atención como si fuera un órgano, pero es un órgano mental, un órgano que digamos, surge funcionalmente por la actividad del cerebro. Entonces, es muy diferente estudiar el cerebro en el nivel físico de las neuronas mismas que estudiar al cerebro en términos ya de su organización funcional y en particular por los órganos como las redes de la atención. Ok. Pues adelante ya van a explicar un poco más de la atención. Sí, gracias. Pues bueno, el artículo abarca una sección para hablar sobre cómo las imágenes pues han ayudado a ubicar ciertas estructuras en el cerebro que son activadas cuando realizamos diferentes procesos cognitivos. En especial, se enfoca a las redes de atención y cómo las imágenes pues han ayudado pues a saber cuáles son las redes neuronales que pues que constituyen la atención y que por ejemplo en el artículo lo empieza a dividir en tres, que son tres principales funciones que están constituidas, que es por ejemplo la primera que es la alerta, eh, también la orientación y la atención de ejecución. Más tarde empieza pues a definir Bueno, en pero cada una más de bien estas. no es una clasificación. O sea, se han identificado. Sí. O sea, se han identificado tres redes de atención que son diferenciadas. Son diferenciadas en cuanto a las estructuras cerebrales que intervienen en sostener estas redes y también son diferenciadas en las eh, funcionalidad que llevan a cabo. Entonces, no es tanto que se está haciendo una clasificación, digamos, como hipotética, sino el resultado de las experimentaciones relacionando función con imagenología cerebral muestra que existen, o sea, que hay tres redes de atención diferenciadas, que son como tres órganos mentales del órgano mayor de toda la atención. ¿Okay? Adelante. Sí, muchas gracias. Precisamente, y empieza también a descomponer cada uno de estos o a mencionar las estructuras en el cerebro que conforman cada una de estas redes y también a definir cada una de ellas y cómo es que podemos modular pues cada una de estas. Entonces, por ejemplo, en la alerta, que se ve como alcanzar o mantener un estado de alta sensibilidad para un estímulo que está próximo. Por ejemplo, hay diferentes estructuras anatómicas en el cerebro que están asociadas con esta red, que son, por ejemplo, el tálamo, o también el lóbulo frontal y la corteza parietal. En la imagen se pueden ver visualizadas con el cuadrado.
todas estas áreas relacionadas. Y también menciona que se puede modular esta red de alerta utilizando ciertas señales como de advertencia temporal, prediciendo, prediciendo pues a la persona cuál va a ser el próximo, que va a haber un próximo estímulo objetivo, ¿no? Que ponga atención. Y también que un neurotransmisor que está asociado a la modulación de esta red es la norepinefrina. ¿Qué es? Sí. ¿Quieres poner la anterior? Entonces, así, intuitivamente, ¿cómo te imaginas cuando esta red funciona? ¿En qué situación es cuando tienes esta red que funciona? Por ejemplo, pues yo creo que en un caso, me lo imagino un caso muy cotidiano, ¿no? De, no sé, cuando sales a la calle tal vez y dependiendo del lugar donde estés, por ejemplo, no sé, un lugar peligroso, como que cierta, tiene ciertos estímulos que te preparan o te ponen en alerta para, no sé, por ejemplo, si te van a robar o algo así, ¿no? Ujú. Ok, sí, exactamente. O sea, que tú, o sea, ¿qué es lo que uno hace en una situación de alerta? Pues uno tiene que afinar la sensibilidad y tiene que estar preparado para atacar o para huir. ¿Ok? Sí, Y la norepinefrina es realmente la adrenalina, es cuando tienes la adrenalina, es otro nombre de la adrenalina. Entonces, lo que uno causa cuando uno no sabe muy bien qué va a pasar, pero sabe que puede pasar algo, y entonces todo el organismo, digamos, se pone en disposición de tener una conducta que tenga que ser muy rápida para poder, ya sea huir o para poder atacar o defenderse, etcétera, como dices, ¿no? Entonces, es muy interesante, que de hecho esta red está relacionada con el sistema nervioso, el simpático, que es el sistema de ataque y huida cuando tenemos estas. Entonces uno está alerta, pues, básicamente. Se pone aguas, es el amarillo del semáforo. ¿Sí? Adelante. Que también es curioso ver que este sistema de alerta lo ubican en el tálamo, que es donde se alojan como los instintos más primitivos, ¿no? Estos podrían ser como los de por herencia. Sí. Bueno, de hecho, si lo ves, es un triángulo. O sea, ven los cuadrados, va de la área frontal, que es un área ya, no es esta, es corteza frontal, es un área ejecutiva de la neocorteza. Va hasta el área posterior, que es donde está la parietal, donde está la zona de visión, y está en el tálamo, que es, digamos, lo que estabas tú diciendo, que es uno muy básico. Entonces, involucra actividad cortical muy nueva, la visión, que es muy, muy antigua, y, y, y el tálamo, exactamente, sí. sí. Luego sigue con la red de orientación, que se podría ver como la selección que tenemos de discernir entre información sensorial puede ser, por ejemplo, visual o auditiva. Un ejemplo podría ser porque cuando estamos rodeado de estímulos auditivos, por ejemplo, pero tenemos que escuchar la conversación de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Cómo discernimos de todos los demás estímulos ambientales y ponemos atención pues a la conversación en la que estamos, ¿no? O por ejemplo, en lo visual, cuando, pues en todo nuestro campo visual podemos ver muchos ejemplos, objetos, perdón, pero podemos seguir solamente o prestamos atención o seguimos con los ojos un objeto que está en movimiento. Y pues todas las estructuras que están asociadas a esta red son, por ejemplo, áreas posteriores al cerebro, como sería el lóbulo parietal superior o incluso la unión parietal temporal, y también por todo eso que tiene que ver con el movimiento de los ojos con el campo frontal visual. Y pues menciona que está modulada esta red
por señales de advertencia, pero en este caso de advertencia espacial, de decirnos, por ejemplo, en qué parte de todo nuestro campo visual puede suceder cierto estímulo objetivo. Y pues el neurotransmisor que está asociado con esta modulación es la acetilcolina. Que está asociado con el sistema parasimpático, que es cuando uno está, digamos, en un tono más de poner atención, ponerse más hacia adentro, ¿ok? Preparándose, o sea, porque uno tiene que ganar, digamos, más calma, o sea, tiene que uno calmarse para aguantar la situación, etcétera, que es un poquito lo contrario del simpático, ¿ok? Sí, Ahora, es muy importante aquí que digas que la atención se puede manipular, la atención de la orientación, ¿sí lo vas a decir? Pues posteriormente creo que lo abordamos en general, cómo se puede entrenar y manipular cada una de estas redes. Sí, nada más aquí vale la pena decir que el lóbulo superior parietal está orientado a orientarse cuando hay un cue, una pista, le da una señal de advertencia, que puede ocurrir algo en cierta localización espacial, entonces se activa esa parte, pero por otro lado, si aparece algo y la detección se cambia completamente así de manera repentina, o sea, sin nada, entonces quien se activa es la junción temporoparietal, ¿ok? Que es como un reset, así como que... Entonces es muy interesante eso porque permite poder estudiar a la atención de la orientación, ya sea que haya cues o cuando hay digamos, un switch, un cambio de atención a una cosa nueva, ¿no? Que son disociables esas dos funciones. Sí, adelante, por favor. Gracias. Y la última red sería la atención de ejecución, que son todos los mecanismos involucrados para resolver cierto conflicto. Y pues las estructuras anatómicas que están asociadas a son áreas frontales, como la corteza prefrontal, o incluso menciona una estructura, no sé si la traducción está bien, como cingulado anterior. El cingulado anterior, el giro cingulado anterior, que está muy relacionado también con la función ejecutiva y el control. De hecho, está muy asociada también la conciencia, o de ahí se centralizan muchos de las... o sea, irradia mucho a muchas partes del cerebro, o sea, cómo tiene que controlarse, es como una unidad orquestadora la cingulada anterior. Y justo empieza a presentar algunos experimentos que sirvieron para descubrir qué estructuras se activan en esta red de atención de ejecución. Por ejemplo, menciona la prueba de Stroop, que pues nos muestra el tiempo de reacción de diferentes tareas cuando los estímulos son coherentes son congruentes o incongruentes, o incluso cuando son neutros. Por ejemplo, cuando tomamos nombrar el color de la fuente, que es a veces mucho más tardado y también pues es mucho más propenso a errores cuando el color y la palabra son incongruentes. El ejemplo de arriba nos muestra la fuente que está de color rojo, pero la palabra dice verde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo o una forma de medir la eficiencia de esta red neuronal? Sería fijarnos en el tiempo de respuesta que nos toma pues ubicar o mencionar el color de la fuente cuando el estímulo es incongruente. Y también, por ejemplo, en la parte de abajo nos muestra que es mucho más fácil mencionar el color de la fuente cuando se tienen pues las palabras, cuando mencionan otros objetos, no relacionados a colores. Es decir, podríamos mencionar que es unos estímulos neutros. Entonces, comparar estos tiempos de respuesta nos ayuda a evaluar esta red neuronal. Otra prueba
que son la de la prueba del flanqueo, de flechas flanqueadas, donde pues evalúa también el tiempo, igualmente evalúa el tiempo de respuesta, de suprimir pues ciertas respuestas a algunos estímulos que son congruentes o incongruentes entre sí. Por ejemplo, en la imagen a la derecha, en la primera, muestra una flecha central, un objetivo central rodeado de objetivos flanqueados que apuntan en diferente dirección, y a esto le denomina pues un estímulo incongruente. Sin embargo, si todas las flechas, tanto la flecha central como las de alrededor, pues apuntan a la misma dirección, pues se dice que el estímulo es congruente. Sin embargo, puede ser que no cumpla ninguno de los anteriores casos y que el estímulo sea neutral, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, y se empieza a relacionar también todas estas redes en cómo, sobre todo la red de atención, cómo puede ayudarnos a la autorregulación de estados emocionales positivos como la alegría, pero también a regular o autorregular estados emocionales negativos como por ejemplo ansiedad o angustia. Y no solo esto, sino que podemos entrenar estas redes para realizar de manera más eficiente ciertas tareas cognitivas. Además, menciona que la atención tiene un papel muy importante en la moderación de actividades de sistemas tanto sensoriales, cognitivos y emocionales, que después abordaremos en las diapositivas posteriores. El siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, luego abarca que existen muchas simulaciones en las redes de atención, y pues la ventaja es que hoy en día pues tenemos esta oportunidad de cuantificar muchos valores en las investigaciones psicológicas, y pues una ventaja del enfoque de redes es que se pueden abordar con modelos computacionales pues que permiten sintetizar descubrimientos ya hechos, pero también nos permiten hacer predicciones. Y bueno, también actualmente tenemos modelos simbólicos y subsimbólicos. Hasta donde entendí, los modelos simbólicos se basan en reglas y sirven para capturar datos de, por ejemplo, de los tiempos de reacción y otros descubrimientos psicológicos. Y pues menciona que las funciones cognitivas son de alguna manera representadas como cadenas de reglas que pues, pueden ser identificadas con operaciones mentales que ya han sido postuladas por estudios cognitivos previos. En cambio, los modelos subsimbólicos pues permiten una implementación pues biológicamente mucho más realista de las operaciones, pues eso permite pues hacer una conexión más cercana de los estudios de imagenología y pues las estructuras que se activan en ciertos procesos cognitivos. Sí, mira, de manera más puntual, o sea, los modelos simbólicos que utilizan son sistemas expertos. De hecho, el sistema de ACT-R que menciona, desarrollado en Carnegie Mellon por Anderson, es una arquitectura cognitiva basada en la tradición de Newell, Simon, de ser sistemas de producción. ¿Okay? Entonces son reglas que se van disparando en un sistema experto y eso modela la función de la atención. Y el segundo caso son modelos hechos con redes neuronales tradicionales. Redes neuronales que se entrenan con backpropagation, pero que están diseñadas para simular los órganos de la atención. Entonces, digamos que la simulación computacional se hace o se ha hecho utilizando ambos paradigmas de la inteligencia artificial. Adelante. Muchas gracias. Sí, y pues el principal objetivo pues es utilizar las diferencias en los tiempos de reacción entre diferentes condiciones congruentes o, por ejemplo, de los estímulos congruentes o incongruentes para poder medir la eficiencia de cada red. Y bueno, dice que para evaluar también se hizo no solo con simulaciones, o se puede hacer con simulaciones, sino también se puede hacer ciertos experimentos para medir esta eficiencia de las redes.
Y, por ejemplo, se desarrolló una prueba que consiste en que en cada intento se presenta una señal de advertencia que informa al participante, puede informarle dónde, pero también cuándo o incluso ambas, un estímulo objetivo aparecerá o es más probable que aparezca. Y el estímulo objetivo pues consiste, como vimos anteriormente, en una flecha central rodeada de otras flechas que pueden apuntar a la misma o diferente dirección del estímulo objetivo. Y pues midiendo los tiempos de respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, midiendo los tiempos de respuesta de que una persona tiene, por ejemplo, ante objetivos congruentes y objetivos incongruentes, se puede medir la eficiencia de la red de atención de ejecución. Para poder medir, por ejemplo, la red de evaluación de alerta, se tiene que medir la diferencia entre los tiempos de respuesta, primero de cuando se indica previamente dónde, pero no cuándo el objetivo va a ocurrir, y la diferencia del tiempo de respuesta con cuando se da una señal previa al estímulo objetivo. De hecho, aquí, o sea, una cosa que hay que decir es que los que simulan los modelos simbólicos y los de redes es la prueba de atención. ¿Ok? O sea que en los otros programas se les dan estímulos como si el programa fuera el sujeto, y entonces el programa tiene que procesar y resolver el problema de atención, ya sea en las tres condiciones de orientación, de alerta y de ejecutiva, y lo que produce es el tiempo de respuesta que le tomó al sistema. Entonces, es lo que hacen, o sea, los modelos que se presentaron son modelos de la prueba de atención. Simulan al sujeto que está haciendo el sujeto de experimentación. Ok, ya, sí. Por último, la última forma de evaluar la eficiencia de la orientación es midiendo la diferencia de los tiempos de respuesta cuando se presenta una señal que nos indica dónde es probable que se localice el estímulo objetivo y compararlo con el tiempo de respuesta cuando solamente tenemos el estímulo objetivo en una parte central, ¿no? Cuando no es probable que se produzca en otro lugar más que en el centro. Listo. Siguiente diapositiva. Gracias. Y bueno, hasta aquí el artículo pues ha tratado de tomar un enfoque muy general o buscar características generales en la mente humana, y posteriormente pues lo que hace es enfocarse tanto en diferencias que existen entre los individuos, y esas diferencias pueden ser tanto cognitivas como en la medición de la inteligencia, o puede también implicar pues diferencias en temperamento. Muchas de ellas pues están relacionadas, por ejemplo, con factores energéticos de la expresión y el control de las emociones. Y bueno, casi todos los estudios o muchos estudios que se tienen sobre la atención se concentran en capacidades generales implicadas tanto en efectos de las lecciones o patologías cerebrales que se tienen debido a o relacionados a estas redes neuronales de la atención, pero también sabemos que todos diferimos en la capacidad o nuestras capacidades, por ejemplo, de reaccionar a eventos sensoriales o a la capacidad incluso de concentrarnos durante diferentes periodos de tiempo. Ahora, en el aspecto cognitivo, ¿cuál sería una prueba paradigmática de diferencias individuales? En el aspecto cognitivo, ¿O intelectual? pues el artículo menciona algunos experimentos de discernir, pues qué tan rápido puedes discernir entre objetivos congruentes e incongruentes. Pero esas, sí son diferencias individuales, pero no necesariamente intelectuales, porque acuérdate que el ejecutivo
regula y resuelve el conflicto de lo intelectual, de lo afectivo y de la conducta propiamente motora. Pero, o sea, el punto es este. O sea, una prueba de diferencia individual es muy típica, es el IQ, las pruebas de IQ. ¿Ok? Entonces, todos los seres humanos tenemos una facultad cognitiva intelectual general. ¿Ok? Entonces, digamos que nuestra arquitectura es por especie, digamos. Todos tenemos. Pero, una cosa es estudiar la inteligencia, digamos, la maquinaria de la inteligencia general, y otra cosa es estudiar que de individuo a individuo hay variaciones, y los IQ pretenden, o sea, eso es una cuestión muy complicada, pero digamos, mucha gente piensa que miden la diferencia individual de qué tan inteligente es una persona y otra. Esas son las diferencias individuales. ¿Okay? Entonces, aquí lo que está resaltando es que con estas nuevas enfoques y herramientas, no solamente podemos analizar diferencias individuales del IQ, del intelecto, sino también podemos analizar diferencias individuales en las partes afectivas estudiando las redes de atención, que es lo que estabas diciendo. Adelante, por favor. Gracias. Y bueno, también para enfocarse pues en las diferencias individuales, pues se realizaron pruebas de atención a diferentes grupos de personas, pues para evaluar cada una de estas redes, ¿no? La de alerta, la de orientación y también la de ejecución. Y no se encontró relación entre estas redes o los resultados de la eficiencia de estas redes, pero lo que sí se ha podido encontrar es que, pues de que algunas de estas redes sí son hereditarias. Por ejemplo, las redes de ejecución son fuertemente, se pueden heredar, y luego en ese orden sigue la red de orientación, puede ser medianamente heredada, y las redes de alertas no se pueden heredar. Entonces, todo esto dio indicio de, o preguntarse si de alguna forma estas redes neuronales están afectadas por la genética o por los alelos que producen o sintetizan todos los neurotransmisores que pueden modular estas redes neuronales. Sí. Mira, una cosa muy importante en la parte de la correlación es que en las pruebas del ATN, del Attention Network, ANT, Attention Network Test, los individuos son muy constantes. O sea, si se le aplica esa prueba a una persona o a un grupo de personas, los resultados de esos experimentos en general son muy constantes. Es un test, digámoslo así, confiable. ¿Okay? Entonces, en sí. Pero lo interesante también es que los resultados en las preguntas que tienen que ver con orientación, las que tienen que ver con alerta y las que tienen que ver ejecutivas, no están correlacionados entre sí. O sea, no hay una correlación. O sea, no por tener una buena orientación tienes una buena ejecutivo central o tienes una buena alerta en general, sino que cada una, o sea, no hay una correlación. Entonces, eso, digamos, abona a fundamentar que son realmente tres sistemas diferentes. ¿Sí? Entonces, por lo mismo, eso da pie para que se puedan estudiar su estructura hereditaria genética de manera diferente, o sea que de manera diferenciada. ¿Okay? Y de hecho, la facilidad que se tiene es que como cada una de las redes está asociada con un neurotransmisor preferentemente, entonces los genes relacionados con ese neurotransmisor tienen que estar relacionados con la función de la red correspondiente. Y por eso se ha podido hacer la identificación que está mencionando. ¿Ok? Sí. Adelante. Gracias. Y bueno, pues de esta forma les dieron ciertos indicios para investigar, pues en los genes que están relacionados a la atención de ejecución y también a la orientación. Y pues se realizaron a esa prueba de atención a 200 personas, y también se menciona que se genotiparon, o sea, se extrajeron como información genética
relacionada, por ejemplo, a los genes que producen o modulan, por ejemplo, que modulan la tensión de ejecución, que es la dopamina. Y pues encontraron que haciendo también esta prueba al mismo tiempo que hacían imágenes, neuroimágenes, encontraron que pues tienen personas con diferentes alelos en los genes que sintetizan, por ejemplo, la dopamina, tienen diferente desempeño en la prueba y también que tienen diferentes activaciones en las estructuras relacionadas pues a estas redes neuronales, en especial en la atención de ejecución y en la orientación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de cómo es que se comienzan a desarrollar todas estas redes. Eh, Más que nada voy a hablar de la red de la red ejecutiva, de atención de ejecución. Y bueno, aquí se empieza a ver un poco en la línea de lo que hablaban, que la red de ejecución es la que más se puede heredar, que en una encuesta a padres de niños recién nacidos, pues prácticamente todos los padres pueden contestar que sus hijos desde que nacen tienen emociones, reacciones a diferentes eventos sensoriales y enfoques de actividades propias. También los padres pueden identificar que se tienen cambios de atención y cierto autocontrol. Se cree que, bueno, como decían, estas diferencias solamente tienen que ver con la maduración de ciertas redes neuronales y esta herencia que se realiza. Y aquí también ayuda mucho esto de ver a a todas las redes como un sistema de órganos por separado, porque así podemos conocer mejor cuál es su efecto en la autorregulación de pensamientos y también en la de los sentimientos. Los primeros indicios de autocontrol que se tienen se han visto en un experimento que realizó Rothbard y otros en el 92, en donde le dan a un bebé, no, creo que no menciona qué tan pequeño es. Sí, de hecho son los 4 meses, ¿no? Pero no es Ah, autocontrol, ¿no? Es manipulación. ajá, se le manipula al bebé. Bueno, el experimento Manipulación del consiste, estímulo, ¿no? sí, sí, justo. Pero no de la red de atención, sino la red de orientación, ¿no? Ok, O sea, el punto está en que desde muy temprano de los 4 meses, es posible que con la manipulación de las redes de atención se controle las conductas de estrés de los bebés. Entonces, si un niño está muy estresado, entonces manipulando su orientación, lo puedes tú desestresar por un momento, o cuando menos que se ocupe en otra cosa. Entonces lo distraes. sí, justo es lo que se hace, se le provoca una molestia mediana al bebé y después se le da algún estímulo, se desvía su atención aquí en la red de orientación y se ve que inmediatamente cuando se le quita este estímulo al bebé, la molestia vuelve en el mismo nivel. Y entonces se cree que esta molestia se guarda en la amígdala. Y mediante esta, Angustia, es un poco de estrés, ¿no? Como la angustia que se tiene más adelante, ¿no? sí, Sí. justo. ¿Para los adultos hacemos eso o no? Ajá, ese es el punto que entonces ahí se ve que desde pequeños, por lo que los papás nos distraen cuando algo nos molesta, nosotros aprendemos a distraernos para alejarnos de estas molestias. Entonces, desde tan pequeños nosotros empezamos a aprender ese tipo de comportamiento. Estás estresado y ves la tele. Ajá. Y entonces, cuando ya ahora sí se empieza a mostrar un poco más de este comportamiento generado por el mismo niño, es a los 3 años de vida. Para ver esto,
realizaron un experimento a niños donde, bueno, era una adaptación de este test de la red de atención y colocaban dos botones con imágenes distintas porque los bebés pues no saben leer. O sea, que es Y para se medir la ve, red de atención ejecutiva, la red de el control ejecutivo. sí, ¿Ok? La primera era para la orientación. Ahora este es para medir el desempeño del control ejecutivo, ¿sí? Lo que es prefrontal. sí. Y entonces aquí se ve que los niños de 2 años, por ejemplo, ellos, cada que tienen una respuesta, independientemente de si sea buena o mala al principio, se les da un premio. Y los niños de 2 años repiten siempre la misma acción. Por ejemplo, si aprietan el botón izquierdo y ven que les dan un premio, ellos siguen apretando siempre el botón izquierdo. Y a partir de los 3 años es ya cuando los niños empiezan a relacionarlo con que si es una imagen u otra, y también si está en la izquierda o la derecha, los niños empiezan a tardar más en dar una respuesta. Los tiempos de respuesta aumentan y se relaciona un poco con los resultados, ¿no? Del test que se Pero, hace en adultos. sí, pero ¿cuáles son las dos variables que están controlando aquí entre la coherencia que pueden entrar en conflicto? Pues una sería la imagen que ven Es la y otra identidad de las imágenes. la identidad de las imágenes y otra es eh, el lugar en donde se encuentran, ¿no? Que sean Exacto, la posición de compatiblemente las imágenes, ¿ok? Ajá, Entonces, lo que pueden ver es que haya coherencia en posición o coherencia en identidad. Son las dos así es. posibilidades. ¿Okay? Ahora, para niños muy pequeños, ¿cuál es el estímulo, digamos, fuerte? ¿Qué es lo que ellos hacen de manera más natural? ¿Qué es lo sin resolver conflicto? ¿Cuál es lo más, digamos, saliente? O ¿Qué sea, es lo más fácil para ellos ver? para los niños más pequeños, pues simplemente es Bueno, ¿cuándo no hay relación. conflicto? ¿Cuándo no hay conflicto? En el conflicto menor, ¿cuándo ocurre? Digamos, ¿cuál es el estímulo fuerte? Ah, ok. Para los niños de 3 años es cuando hay conflicto es cuando no son compatibles geométricamente las imágenes. Exacto, o sea, cuando no hay conflicto espacial es cuando la imagen en la pantalla aparece del lado del botón. Entonces, lo más fácil para el niño es cuando le ponen un símbolo en la pantalla, si el símbolo está del lado izquierdo, entonces el niño presiona con su mano el botón del lado izquierdo. Y si el símbolo aparece del lado derecho, entonces el niño presiona el botón del lado derecho. Eso es lo más fácil, ¿ok? Ahora, si no hay identidad, no hay conflicto, pero luego el experimento introduce el conflicto. Y entonces se premia en el entrenamiento y y lo que se premia en la conducta del niño con las imágenes y los sonidos no es la posición, sino es la identidad. Entonces, si aquí tenemos en el lado compatible, como ven, la estrellita está del mismo lado en la pantalla y el botón. Entonces el niño no tiene problema y cuando le pone la estrellita, presiona con su mano el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, lo que tenemos es que del lado derecho está la luna, el botón de la luna, y la estrella aparece del lado derecho. Entonces aquí no hay compatibilidad. Lo más fácil para el niño sería, como aparece la flechita del lado derecho, sería apretar el botón de la luna, que está del lado derecho. Pero como él está entrenado para identidad, lo que tiene que hacer es cambiar el estímulo. Entonces es como el conflicto está en que la identidad y la posición están opuestas. ¿Okay? Entonces cuando el niño puede resolver la condición del lado derecho, es decir, darse cuenta que el estímulo está en el lado contrario, entonces cuando tiene que resolver el conflicto como la prueba de Stapp. ¿Sí? Entonces aquí en el experimento lo que ellos muestran es que a los 2 años no hay esa conducta. El niño no puede resolver el conflicto. O sea, siempre aparenta un botón de manera sistemática
y a lo largo del tiempo aprende la coordinación de la posición y solamente hasta el final puede resolver situaciones de conflicto. ¿Ok? ¿Queda más claro así? Adelante, Rodrigo. Sí. Bueno, y después, para seguir viendo un poco cómo se van desarrollando estas redes, se hace un test, una adaptación del test de flancos, el de las flechitas, para niños me parece que desde 4 años hasta 12. Y bueno, es el mismo test prácticamente, solamente que utilizan pececitos en vez de flechas. Y descubren que a partir de los 8 años, los niños empiezan a dar resultados consistentes con los que tienen los adultos. Entonces se podría decir que desde los 8 años la resolución de conflicto que analiza este tipo de prueba permanece igual desde los 8 años hasta que pues crecemos. Ahora habla el artículo un poco acerca de el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje cognitivo. Hace la relación de que tú, porque aprendas, por ejemplo, si aprendes bien matemáticas, esto no significa que tú vas a aprender bien inglés o algún idioma en la escuela. Como que son muy aislados estos tipos de aprendizaje, no se relacionan con otros tipos. Pero el desarrollo de la red de atención ejecutiva sí tiene que ver mucho con ser bueno en otros aprendizajes. Entonces, si al niño le enseñas a atender desde chico y aprende a desarrollar esta red de atención, va a mejorar en varias cosas, en varias materias de la escuela, porque les va a poner atención. Y también va a ayudar un poco a la inteligencia general. Ahora, esto en las escuelas en las que se ve un poco de desarrollo de red de atención ejecutiva, que se le presta atención a este punto, ayudan a que el niño aprenda a resolver también problemas personales. O sea, no solamente vamos a ayudar al aprendizaje cognitivo, sino que los padres reportan que el niño sabe manejarse mejor socialmente. Es esto mismo, los niños que tienen habilidades de atención pueden desarrollar un poco más el autocontrol, y esto lo han relacionado a tener menos emociones negativas, a saberlas manejar, y además a desarrollar mayor empatía, porque aprenden los niños, cuando tienen habilidades de atención, a reprimir alguna respuesta dominante que pudieran tener a cierto estímulo, y como que se empiezan a volver más conscientes de las personas que los rodean, de los otros niños, y aprenden a identificar algunas emociones y sentimientos que tienen en ellos, también los identifican en otros niños. Aquí nada más es muy interesante, ¿no? La amígdala se Sí, activa cuando uno está enojado. ¿Ok? sí, Y si uno y está muy también enojado, la activación se va hasta la singular. Pero también la amígdala se activa cuando uno ve un rostro de alguien que esté enojado. justo, ajá, Y le luego, hicieron, si ese enojo dura mucho tiempo, entonces también se va a la singular. Entonces, quiere decir que de la misma manera como el niño puede sentir la emoción personalmente, también tiene la herramienta de sentir que alguien tiene una emoción. Y entonces, cuando él sabe que alguien tiene una emoción, puede actuar de manera positiva hacia la otra persona, que es ser empático. Y también eso puede prevenir ejecución de conductas dañinas. ¿Ok? Entonces, esa habilidad de darse cuenta de las emociones negativas de los demás, pues es una herramienta tremendamente fuerte en el autocontrol para poder tener una buena relación social. Adelante. sí,
Bueno, justo es eso, que los niños que desarrollan su amígdala tienen mayores posibilidades de tener una socialización exitosa por la Controlan, empatía que ¿no? tienen a los Para otros. saber, todos tienen amígdala, todos tenemos la amígdala. O sea, el punto No, o es que sea, sí, tengas el control sobre los estímulos de las emociones que se expresan en la amígdala. sí. Bueno, perdón, eso me Cuando, fue. cuando se activa la amígdala, pues que lo puedas controlar o no lo puedas controlar. Ujú. Sí, también tiene que ver con tener un mayor desarrollo en el cingulado anterior, Sí, que puede dar atención a todas estas señales que manda la amígdala. sí. Y entonces, pues sí, es lo mismo. El niño que tiene autocontrol, que tiene estos dos sistemas mayor desarrollados, mayormente controlados, se le puede facilitar la autoconciencia, también la conciencia de los demás. Y también tiene que ver un poquito el miedo. O sea, no solamente tiene que ver el autocontrol en, en esta parte de identificar lo demás. También tiene que ver el miedo que se tiene a veces cuando los padres dan disciplina muy leve, como, como cuando te regañan un poquito, ahí también te hace pensar en qué hiciste mal y te hace generar más autoconciencia. Ahora hablan un poco de la teoría de la mente, que esto se refiere al cómo un niño empieza a desarrollar el pensamiento y el entendimiento de que cada persona tiene diferentes pensamientos, cada persona tiene sentimientos diferentes y acciones diferentes. Entonces, dicen que algunos estudios de la teoría de la mente apuntan a que ésta se desarrolla a la par de la autorregulación, de los 2 a los 5 años. Entonces también tiene que ver con estas redes Sí. de Ya, más ejecución. específicamente, la teoría de la mente es cómo pensamos desde las creencias propias y acerca de las creencias de otros individuos. ¿Okay? Eh, y un punto fundamental, como vamos a ver más adelante, de la teoría de la mente, es cuando podemos saber que las creencias son falsas. O sea, cuando yo sé que yo tengo una creencia y sé que es falsa, entonces ya evolucioné en mi teoría de la mente hacia mí mismo. Pero de la misma manera, cuando yo veo a una persona y sé que esa persona tiene una creencia, pues tengo ya un desarrollo de la teoría de la mente porque tengo el objeto, son las creencias, y si yo me doy cuenta que esa otra persona tiene una creencia que es falsa, entonces hay un gran progreso en la teoría de la mente. Entonces, la teoría de la mente es cómo pensamos acerca del conocimiento, ya sea hacia nosotros mismos o de terceros. ¿Sí? Entonces, ese punto es lo que está diciendo, es correcto, o sea, que tiene una alta correlación el desarrollo de cómo pensamos acerca de los pensamientos con el control ejecutivo, effortful control, o sea, el control voluntario. Sí. Y bueno, continuando con el desarrollo de las redes en los niños, cómo se van cambiando estas redes, tiene que ver un poco con el aprendizaje, con la teoría hegeliana, ¿no? Es el consenso al que todos los estudios llegan. Y esto se da porque normalmente las emociones, los pensamientos y los comportamientos que se dan ante cierta situación siempre se presentan en un grupo. O sea, normalmente cuando ocurre una acción o nos encontramos en una situación, empezamos a estar rodeados de las mismas emociones, de los mismos pensamientos y de los mismos comportamientos. Entonces nosotros vamos aprendiendo todos estos en un grupo y como que se van quedando. Entonces, después los niños cuando se enfrentan a cierta situación, pues es muy probable que ya sepan cómo sentirse, cómo pensar y cómo comportarse. Y sobre todo si las situaciones en las que se encuentran los niños son muy constantes, después va a ser más difícil
cambiar la manera en la que ellos se comportan ante estas situaciones. Por ejemplo, si un niño ve que en su casa siempre hay mucho conflicto y se repite muchas veces o diario, pues entonces después el niño ya va a ser muy difícil que lo saquemos de esa idea, de esas conductas negativas, de esas emociones negativas. Al contrario, si se le, si los grupos de emoción, pensamiento y comportamiento son buenos, pues también va a ser difícil que los cambien por otras formas de asimilar las situaciones malas. Ok, pero aquí, ¿qué es lo que creía Hebb respecto al desarrollo de las redes neuronales? Pues que se van interconectando más, o sea, él veía más hacia la parte biológica, que van realizando conexiones las neuronas y que de ahí se van creando las redes y ya se van... Más bien, a mí me parece que lo que Hebb creía es que las redes están dadas genéticamente, pero su evolución está condicionada por la experiencia. O sea, que Sí. cómo se van desarrollando las redes, eso depende de la experiencia. ¿Y cuál es el resultado que tenemos ahorita a la luz de estos estudios? Sí, también tiene que ver con cómo se van modificando después en la experiencia. De Bueno, hecho, pero más bien que no es todo, ¿no? O sea, que sí hay redes que se conforman con la experiencia, con los hábitos, pero hay otros elementos que son dados de manera innata, como por ejemplo la red de alerta, que estamos viendo que realmente no tiene un componente hereditario, y que otra de las redes, como la ejecutiva de la orientación, tienen cierto grado de hereditabilidad, pero no completamente. Entonces, la figura de que las redes se desarrollan nada más con la experiencia, no, que tendría que realmente los experimentos y los estudios más actuales muestran que no es tan así. O sea, que hay un componente genético y hereditario, y hay otro componente que sí se moldea por la experiencia, pero es de manera diferenciada, afecta de manera diferente a las tres redes, y que además tienen diferente grado de innatismo, heredabilidad. Por ejemplo, la teoría de la mente se ve que es una cuestión de maduración, en lo que estamos diciendo. sí. ¿Ok? Y que puede haber diferencias individuales entre niños y niños. Pero hay otras teorías que vamos a ver más adelante que son claramente moldeadas por la experiencia, como los hábitos que tú estabas diciendo, que una vez cuando hay un hábito que está, digamos, que se refuerza, una conducta se refuerza de manera sistemática, pues después ya se hace muy difícil de cambiar. ¿Okay? Pero está condicionado por la experiencia. ¿Okay? Sí, justo, o sea, en realidad es el conjunto, como dice. Adelante, sí. Bueno, y un poco hacia cambiar algunos patrones cuando se aprenden mal o se aprenden conductas que no son socialmente aceptables. En las redes que sí se pueden cambiar más, se notan también diferencias culturales. Una de estas diferencias es que, por ejemplo, en el Oriente, a los niños, cuando presentan conductas que no son aceptables, se les guía un poco más hacia la terapia y hacia analizar estas reacciones que tienen en un ambiente de calma y en donde ellos se sientan seguros. Y en el occidente se opta más por la terapia. A los niños se les enseña pues, a tener una guía y a cambiar estos patrones de conducta, pero no de la misma manera. Pero Aunque un poquito también, o sea, hay algo aquí más fundamental antes de la terapia, en el desarrollo normal y cultural. Por sí. ejemplo, sí, o sea, que la forma de compensar, digamos, el éxito y eh, Los fracasos. o el fracaso, o por ejemplo,
la manera de darle al niño seguridad o apenarlo es diferente, ¿no? Por ejemplo, en las culturas orientales, al niño, los éxitos del niño, los padres los disminuyen, le dicen cálmate, no, bájale, pero la sociedad en general lo estimula. Entonces, en la sociedad oriental, la conducta del padre modula que el niño se haga muy, digámoslo así, aprecie mucho sus éxitos, o puede ser arrogante, aun porque esa conducta de refuerzo la da la sociedad, pero el padre la inhibe. ¿Ok? Sí, Ahora, por otro lado, si hay una conducta que va en contra de la familia, tanto la sociedad como el padre, como los padres, lo reprimen. ¿Okay? Entonces eso, digamos, configura una mentalidad más oriental. Y eso lo contrasta con la mentalidad occidental, en que tanto los padres como la familia, el niño, cuando tiene un éxito, lo recompensan, le echan porros y todo, pero no hay esa modulación del otro lado. ¿Ok? Y, y también menciona, pues, que como el éxito es lo que se está, digamos, premiando, entonces puede haber, el niño puede desarrollar conductas que no sean éticamente aceptables siempre y cuando le retribuyan un premio. Entonces, que es una conducta que, según el texto, se favorece más en Occidente. sí, Y eso es independientemente de la cuestión de la terapia. Sino son, digamos, formas culturales de desarrollar o fomentar el desarrollo de ciertos aspectos afectivos sociales. sí, y esto lo habla un poco de que aunque nosotros ahora sí que entre diferentes culturas tengamos biológicamente unas redes muy, muy parecidas, o no sea muy mínima la diferencia, la forma en la que éstas se van desarrollando también afecta en cómo, en, en, en la percepción de uno mismo, en la percepción de nuestras emociones, en la percepción de nuestras acciones y en todo esto. Y bueno, conforme uno va creciendo más en la adolescencia, también afecta mucho ya la socialización y las experiencias que se tienen con los demás. Y entonces nosotros vamos aprendiendo muchas patrones de conducta, muchas maneras de asimilar las situaciones que se nos presentan, y ya con las ideas que nosotros tenemos, ya las vamos aceptando y las adoptamos o las rechazamos. Esto se empieza a dar desde la adolescencia, pero se da hasta cuando nosotros somos adultos. Y además de las experiencias positivas que podamos tener, también tiene que ver las experiencias de rechazo que nosotros nos podamos encontrar con los demás. Estas áreas pues también van a ir modificando las redes de atención ejecutiva. Pero hay un problema cuando el sentimiento que modifica las redes de atención es de rechazo. Porque cuando nosotros tenemos sentimientos de rechazo, podemos desarrollar conductas defensivas. Y entonces nos aprendemos a defender ante cierta situación, ante también cierto grupo de personas o hasta una sola persona. Y a pesar de que cambiamos la conducta, de que las redes van modificando los patrones de conducta, pues sentimos esta conducta defensiva, ¿no? Y bueno, esto es un poco de lo que hablábamos, que la forma en la que se enseña el orgullo y la vergüenza en las diferentes culturas, que al niño occidental se le da, los padres le celebran mucho los éxitos, y a los niños orientales muchas veces no les celebran los éxitos, sino que es la gente de afuera la que los felicita o la que los hace sentir bien después de que ellos hacen algo bien. Y pues sí, hablan de que finalmente después algunas de estas diferencias influyen en que algunos niños son más propensos a
a hacer cosas que no sean socialmente aceptables con tal de lograr alguna meta que los haga sentirse orgullosos de ellos mismos. Y bueno, eso es todo por mi parte en la parte de desarrollo de redes de atención y de redes neuronales. Un poco de lo que menciona Posner en el artículo relacionado a estos factores sociales y de educación es que las redes neuronales y sobre todo este enfoque a la red atencional, el conjunto de estas redes que conforman la red atencional, sí tienen que ver un poco con la herencia, que no son muchas las variaciones, pero realmente esos factores son los que la moldean y como veíamos, pues son factores que influyen mucho en la educación. La patología de las redes de atención se le llaman patologías a padecimientos o alguna actividad que nosotros detectamos como una actividad anormal. Y estas patologías actualmente se diagnostican por medio de estas imágenes que se obtuvieron con las herramientas actuales. Se puede también dar un mejor diagnóstico o analizar de una mejor forma al verlas en este marco de que es una red que a su vez puede estar compuesta por más secciones o otras redes, como es el caso de la red atencional. Y tenemos un caso de ejemplo, que es la diapositiva de abajo, por favor, que es el ejemplo del padecimiento de la depresión. El padecimiento de la depresión, ahí sí vemos del lado derecho, tenemos lo que sería una persona normal que no padece depresión. Lo que se ve iluminado son las áreas que están interactuando en sus actividades normales. Podemos ver que pues, es gran parte del cerebro la que está iluminada. Del lado izquierdo, pues se observa que la depresión, pues lo que ha hecho es que haya menos actividad cerebral o que haya redes que están funcionando incompletas o a menor rendimiento. Ese padecimiento, antes de pasar aquí a lo que aborda Posner, que pudo detectar, en estos padecimientos se detectaron que las patologías en estas condiciones físicas de lo que es la red a nivel neuronal se pueden tratar con drogas o con terapias de tipo cognitivo-conductual. Drogas nos referimos como a medicinas, ¿no? Las terapias dieron resultados de que ambas son eficientes, pero sin embargo en una red no atacan la misma subred que desempeña esa actividad. Por ejemplo, las drogas dieron una mejor referencia en que pueden atacar o remediar partes del cerebro que se involucran con el control que es más difícil de llevar, el control involuntario. Y las terapias cognitivos-conductual, pues estas dieron un mejor resultado en remediar regiones del cerebro que están sujetas a que se puedan controlar más fácilmente. De hecho, o sea, las drogas afectan áreas subcorticales, o sea, áreas más primitivas del cerebro, que no son sujetas del control voluntario y no son parte de las redes de atención. O sea, que la conducta se regula por afectar al sustrato más biológico del cerebro, más básico. En cambio, cuando los cambios que se dieron a la terapia conductual, como no hay drogas, estos sí son cambios que se refieren a modificar a las áreas corticales, a la corteza precortal, etcétera. Y entonces son áreas que son más fáciles de tener un control voluntario. Por tanto, digamos que es una terapia mejor, ¿no? Que es una terapia completamente psicológica.
pero son dos zonas muy diferentes. Las redes son corticales, o sea, son parte de la corteza cerebral. Y las partes más primitivas pues, son subcorticales. Y pues claro que el efecto puede ser global diferente, pero sí las implicaciones en mediano y largo plazo pueden ser muy diferentes. Adelante, sí. Y estos resultados que vieron demostraron que pues estas patologías pueden ser tratadas. Otro ejemplo de alguna de esas patologías fue la de la dislexia, que involucra la dificultad del procesamiento fonológico. Se trató también este padecimiento en las áreas de actividad que parecían relacionadas a este problema y se logró tener como una mejoría en que pudieran tener una pronunciación más fluida, pero sin embargo esto no estuvo relacionado directamente con que pudieran tener una lectura de igual forma más fluida. Ahí se detectó que aunque son actividades que parecieran estar relacionadas, pues como son subredes que están atendiendo estas actividades, y como veíamos anteriormente, no quiere decir que estén relacionadas directamente en su funcionamiento. Entonces, aunque una mejore, la otra no significa que por ende también va a tener esa mejoría. En la otra diapositiva, Posner, pues ya referente Pero a... un poquito antes, ¿no? De esto, no sé, si quieres regresarle. Bueno, son dos cosas. Una es que el hecho de que vean resuelto el problema de la dislexia, desarrollando los módulos relacionados con entrenando o reforzando los módulos con la fonología, no quería decir que la gente podía leer bien, porque ese tiene que ver con otro módulo diferente. Y ese otro módulo es, cuando uno aprende a leer, es algo que se enseña a lo largo de la vida, aprender a leer. ¿Ok? Pero se notó que para que las personas que tenían dislexia pudieran poder leer, también había que desarrollar el otro módulo. Entonces, en última instancia, lo que originalmente se hizo con un fin terapéutico en el entrenamiento de la red, aparentemente es muy similar a lo que hace en la vida cotidiana cuando se está aprendiendo, ¿okay? Que es desarrollar cierta red. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad entre la actividad terapéutica y la educación normal. Y uno podría decir así un poco sarcásticamente que educar es tratar. Adelante. Gracias. Bueno, y esta parte de aquí, o sea, no sé si vas a decir más de esa tabla 3, lo que quiere decir, o ya terminaste esa parte. No, justo iba a mencionar que, bueno, Posner, con todos estos estudios que realizó durante su artículo, pues detectó que para hacer estas redes propician a estas patologías que, como veíamos antes, las redes, aunque trabajan en un conjunto para la red atencional, pues no significa que estén directamente relacionadas. Y pues también es una patología por lo que veíamos de que se da en herencia genética, aunque a diferentes niveles. Por ejemplo, decía que... Más de muy puntualmente, o sea, la patología en el desarrollo de estas redes se traduce en estas enfermedades o estas discapacidades. ¿Ok? Que se observa que si hay una patología o sea, hay un desempeño pobre en la red de alerta, eso se asocia al envejecimiento normal, pero también se asocia al desorden del déficit de la atención. O sea, que digamos que estas enfermedades, digamos, se dan o son consecuencia de el pobre desempeño, ya sea por herencia o por patología o por trauma de una red en particular. Es muy interesante las que están ahí, o sea, es muy interesante saber qué le pasa a la gente que tiene, digamos, los síndromes. Por ejemplo, el autismo es muy interesante saber, pues que se refiere que esa persona en particular tiene una deficiencia en la red particular de la orientación. Pero no quiere decir que tenga una deficiencia en la red de alerta o que tenga una deficiencia en el control ejecutivo. O sea, puede ser muy inteligente. El problema es que es difícil que se oriente. ¿Ok? Y lo mismo para las redes de alerta y del ejecutivo, del control ejecutivo. Adelante. Por lo anterior, Posner concluía que la posibilidad de que redes cerebrales implicadas en la depresión y la dislexia puedan ser
de cierta forma remediadas por terapias basadas en entrenamiento, tiene una relación estrecha con las intervenciones terapéuticas que se utilizan para corregir déficit de atención y mejorar el desempeño. Esto menciona que abre la perspectiva de una red neuronal que se pueda mejorar en eficiencia o entrenar. Es lo que llamamos plasticidad. Aquí hay una pequeña definición de plasticidad que se refiere a que es la capacidad cerebral de adaptar su funcionamiento y estructura en reacción a su entorno. Ya habían mencionado al inicio que esta plasticidad se puede propiciar por daños cerebrales, pero también por el proceso de aprendizaje. Se hizo un experimento cuando con una persona niños. tiene una lesión, por ejemplo, donde hay una parte del cerebro que se daña y eso incide en una función, pues es muy importante empezar a estimular a la persona para que otras partes del cerebro absorban la función, que es lo que es la plasticidad. Entonces puede lograr mucha recuperación si efectivamente la persona es tratada para que otras partes sanas del cerebro absorban en la medida de lo posible la deficiencia funcional debido a la lesión, por ejemplo. Y también no sé qué tanto congénicamente puede hacer que niños que nacen con ciertas deficiencias puedan ser tratados, entrenados para que, aprovechando la plasticidad cerebral, puedan mejorar su función. Un caso muy curioso de eso pues sería de casos de gente que inclusive pierde parte de su cerebro y puede seguir desempeñando sus actividades. Exactamente. Que bueno, aquí por los estudios de Posner concluye que pueden focalizar en ciertas regiones actividades, pero bueno, la realidad es que pues, esta plasticidad le permite al cerebro absorber, como dice el doctor, esa actividad cerebral en otra región. El entrenamiento de la red de atención ejecutiva, bueno, se hizo un experimento para niños y mostraron mejoría en los resultados después de un periodo de entrenamiento. Y las regiones cerebrales de los niños parecían ahora más a regiones cerebrales en los adultos, ya con sus procesos, con sus redes neuronales completamente desarrolladas fisiológicamente hablando. El experimento constó de hacer pruebas en un periodo de 3 semanas más o menos en niños de 4 a 6 años y tenían que mover con un joystick una imagen de un gato en una pantalla y predecir hacia dónde se movería un objeto según su trayectoria inicial. Otra de las pruebas que se hicieron para este entrenamiento fue usar su memoria de trabajo, que constaba en retener cierto tipo de información para resolver un conflicto un poco más adelante. La actividad cerebral en estas pruebas se monitorizó con tomas encefalográficas del cerebro y además de esto se hicieron pruebas de IQ no verbales, pruebas de lógica a estos niños antes y después. Los resultados que se obtuvieron fue que en efecto el entrenamiento tuvo una mejoría en desempeño de la red, sobre todo, bueno, hablando de la red de atención, y que la mejoría que fue más notable fue en niños que tenían un déficit mayor al inicio. Esto no quiere decir que vayan a mejorar más, sino que tenían menos entrenada la red. Y como veíamos antes, pues tenemos más o menos la misma anatomía cerebral, con algunas diferencias, pero pues no son tan grandes. Entonces ellos, como tenían una capacidad menor o más carente de atención ejecutiva, pues fueron los que demostraron mejores resultados. Este estudio también demostró que los niños con trastornos de déficit de atención o con hiperactividad también podían mostrar mejorías en la concentración, inclusive en inteligencia general. Esto es, por ejemplo, lo que veíamos en el punto anterior de cómo se va moldeando la red atencional, cómo va afectando
en el entorno psicológico tiene que ver con las bases genéticas, pero la mayor importancia se da al modelarlo por la experiencia y el desarrollo educacional. Posner concluye que la integración de la ciencia psicológica, que estaba un poco fragmentada antes de que empezaran a hacer o aparecer estas nuevas herramientas con las que se pueden ahora focalizar ciertas regiones del cerebro con actividades, pueden ser integradas ahora, si no completamente, pues en su mayoría. Las áreas que él propone que se pueden unificar, pues son las que se trataron durante el artículo, que pues es la área cognitiva, la fisiológica, de desarrollo individual, las sociales y las clínicas, que las clínicas pues es la aplicación que estábamos viendo en el punto anterior de los factores psicológicos, y en este apartado donde estábamos viendo pues también cómo afectan en las patologías, ¿no? Cómo se puede dar una patología hereditaria. Posner lo que también menciona es que es muy importante que en este desarrollo o en esta edad de los 3 en adelante, perdón, de niños menores a 3 años y en adelante hasta la adolescencia, sean tratados pues de una forma con mayor atención, ya que es el periodo de tiempo en el que se puede moldear de una mejor manera y pues que absorban de forma correcta que estos conocimientos están bien. Algunas cosas que concluye Posner, pues como ya veíamos, es que se puede asociar una función particular a una área del cerebro que se puede mapear, que las funciones atencionales se pudieron estudiar mejor a nivel cognitivo, esto gracias pues a las imágenes que veía en qué zonas se estaban activando, qué subredes eran las que estaban funcionando. Y bueno, que estas redes atencionales pues tienen una influencia fuerte en los factores sociales, culturales, y también son afectadas por factores externos como la herencia genética. Mencionan también que, bueno, podemos hacer el manejo de emociones, del temperamento e inclusive de la inteligencia, desarrollando este control ejecutivo. Y bueno, le dio respuesta o le daría respuesta así a una pregunta vieja de la psicología, donde se planteaban que si el pensamiento estaba localizado en el cerebro en alguna región en específico. También con esto se pudo lograr que se diera la distinción entre procesos que se realizan de forma consciente o procesos de forma inconsciente, ya que, por ejemplo, sugiere que hay estudios en los que cuando se está en el pensamiento analizando al uno mismo, hay ciertas regiones en el cerebro que son las que en ese momento presentan un mayor estímulo. Bueno, este solo es como un adicional que me gustaría compartirles. Es del Instituto de Neurociencias de aquí, de la UNAM, y es del doctor Clemens Brauner. Él tiene una investigación en la que se ha desarrollado que algunas actividades como la meditación pueden ayudar a desarrollar inclusive una mejor capacidad de inteligencia, ya que ayudan a mantener la mente en actividades menos estresantes, que ese también es un factor que influye pues mucho en el aprendizaje. Bueno, de hecho, en los artículos más recientes de Posner, él ha mostrado cómo con la meditación, incluso con meditación por periodos cortos, después de cierto número de semanas, no tantas, aumenta el grosor de la sustancia blanca, que es donde se soporta la gris.
Entonces sí hay un enriquecimiento anatómico material con la meditación. Oye, pero nada más te quería preguntar, hay una tabla de las diferentes teorías que se han estudiado, ¿no la vas a poner? ¿No la vas a comentar? Hay diferentes redes que se han estudiado. No, esa no estaba contemplada a incluirla en la presentación, pero si Si gusta, quieres terminar, ¿la podrías poner nada más del artículo directamente? sí. O sea, porque, o sea, con todo este background, pues se han estudiado diferentes redes de atención que son específicas a dominios particulares de conocimiento. No sé si las tengas ahí a la mano. Sí. Es la tabla de la página 18. No sé si ya la ven, ya la está compartiendo. Ujú. Entonces, esto es muy interesante porque estos estudios, toda esta técnica, digamos, herramientas de investigación han permitido estudiar estas diferentes redes específicas a funciones, como la aritmética, las redes de la memoria autobiográfica, las redes relacionadas con las caras, las redes relacionadas con el miedo, con la música, con la percepción de objetos, con leer y escuchar, con las redes de recompensa, de self-reference, o sea, de la autorreferencia y conciencia, de la navegación espacial y de la memoria de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son dominios del conocimiento, pues que a nosotros nos interesa como parte de un programa de inteligencia artificial. Entonces, muy interesante que a través de las neurociencias podamos tener cierto acercamiento a las redes en las que de alguna manera residen funcionalmente estas funciones. No residen físicamente, porque ya vimos, las redes no es que estén un área del cerebro específica, sino son áreas diferentes relacionadas funcionalmente, no necesariamente estructuralmente. Eso es lo que quería comentar. No sé si quieres comentar algo más acerca de esto. No, creo que ya sería todo. Pues con eso terminaría ya su presentación. Ya estamos sobre el tiempo, además. Sí, sí, ya es todo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Creo que le sacaron mucho jugo al artículo. Es un artículo, me parece, bastante amplio. El panorama que nos da es muy rico. Es un artículo complejo. Y pues una vez más concluyo, pues, que es otra de las referencias cuando pensamos en la inteligencia natural, que pues tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en la inteligencia artificial. Okay. Muy bien. Entonces, muchas gracias nuevamente. Sergio, Francisco, Rodrigo y Dalia. Y la próxima sesión, que sería el jueves, sería el martes de hoy en 8, se dedicaría al artículo de Susan Carey del desarrollo mental en neopiagetismo. Con eso concluiríamos ya la sección, el bloque de inteligencia natural. Pues muchas gracias a todos y pues nos vemos la próxima semana. Felices fiestas patrias y síganse cuidando porque todavía no terminamos el problema del coronavirus. Es muy importante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego entonces. Gracias, Sí. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.